Tras el inicio de la ofensiva turca en suelo sirio contra las milicias kurdas, ya son 60.000 los desplazados. Después de retirar sus tropas de la región hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora dice tener tres opciones: enviar miles de tropas y ganar militarmente, mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos o imponer duras sanciones económicas al gobierno turco. Dos empresarios relacionados con el abogado privado de Donald Trump y con fuertes lazos con Ucrania fueron arrestados mientras trataban de salir del país. Son acusados de sobornos a congresistas y un comité político que apoyaba a la reelección de Donald Trump. Y miles de personas en Ecuador siguen ejerciendo presión sobre el gobierno y exigiendo la dimisión del presidente Lenín Moreno. Manifestantes indígenas que pidieron que el ejército retire su apoyo al mandatario se concentraron en la Casa de la Cultura de Quito y retuvieron a varios policías y militares. El gobierno calificó el hecho como un secuestro. La Defensoría del Pueblo confirmó que son 5 los muertos en la semana de protestas. Actualizamos la información de América Latina y el mundo en France 24. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Liliana Valencia. Segundo día de la ofensiva turca en el norte de Siria. La comunidad internacional condena la operación militar, pero Turquía se mantiene firme. El presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, amenazó a la Unión Europea con abandonar el pacto migratorio si siguen criticando la ofensiva. Militares turcos atacan el norte de Siria, controlado por los kurdos. La operación Fuente de Paz avanza a pesar del clamor de líderes de la comunidad internacional. Ya son cerca de 60.000 los desplazados en menos de 2 días. Además, se teme que miles de prisioneros del Estado Islámico en cárceles kurdas podrían escapar en medio del caos bélico. Pero esto no preocupa al presidente turco, que respondió a Europa con una amenaza. Unión Europea, tengan lo siguiente claro, lo voy a decir de nuevo. Si tratan de rotular esto como una invasión, vamos a abrir las puertas y enviar 3.600.000 refugiados hacia ustedes. La ofensiva turca busca hacer replegar las fuerzas kurdas del noreste de Siria, donde quiere reubicar a millones de refugiados que están en su país. Acusa a los kurdos de estar aliados con el terrorismo. La comunidad internacional ha reaccionado al unísono. Quiero expresar mi profunda preocupación por el escalamiento del conflicto que estamos viendo en Siria del Este. Además de la ONU, la OTAN le ha advertido a Erdogan que actúe con moderación. Varios países europeos pidieron que cese inmediatamente el ataque unilateral. Para la mayoría de líderes, la operación Fuente de Paz va a reabrir un frente de guerra en Siria que tras más de 8 años ha visto pocos respiros. Pues tras el retiro de las tropas estadounidenses del norte de Siria, que dio paso a esta ofensiva turca y a la grave crisis que se vive hoy, el presidente Trump se pronunció en Twitter. Tenemos una de las 3 opciones siguientes: enviar tropas y ganar militarmente, golpear muy duro a Turquía con sanciones o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos. Dos empresarios cercanos a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fueron arrestados cuando estaban a punto de abordar un vuelo internacional. Ambos están acusados de sobornos a congresistas y a un comité político que apoyaba las reelecciones de Donald Trump. Los arrestados, que tienen fuertes lazos con Ucrania, habrían ayudado a Giuliani a investigar al candidato demócrata Joe Biden. Previamente hablamos con nuestra corresponsal de France 24 en Washington, Diana Castañeda, que nos explicó de qué se le acusa específicamente a estas personas cercanas a Giuliani. Se les acusa de haber ido en contra de las leyes de financiamiento de los Estados Unidos, de haber hecho donaciones al comité electoral del presidente Donald Trump y de ser colaboradores cercanos al abogado personal del presidente, pero sobre todo de haber realizado los primeros contactos con los líderes de Ucrania y otras personas cercanas al gobierno de Ucrania para que pudiera investigar a su rival Joe Biden. Así que estas dos personas que fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Washington, Dallas, fueron llevadas a una corte de Virginia y básicamente esto generó reacciones de los republicanos, quienes consideraron que es hora de dejar los encubrimientos de los partidos por su parte, digamos, por el lado de los republicanos, pero también la líder demócrata Nancy Pelosi en la Cámara aseguró que estas personas han jurado ante la Constitución, los funcionarios públicos, y no ante la administración de Donald Trump.
En las últimas horas se llevó a cabo el funeral de un indígena fallecido en las protestas antigubernamentales en Ecuador. Los manifestantes aseguran que habría más muertos por causa de la represión policial. La ceremonia fúnebre se desarrolló en la Casa de la Cultura de Quito, donde también permanecen retenidos 8 policías, según el gobierno. Yanel Ciniegas nos amplía. Las comunidades indígenas ecuatorianas lloran la muerte de uno de sus compañeros. Miembros de los pueblos aborígenes recorrieron las calles de Quito con el féretro de un hombre que aseguran murió como producto de la represión policial. Que esto no va a quedar impune. La vida de un ecuatoriano que luchó hasta las últimas en la calle. Un tremendo masacre. Los indígenas acusan a la fuerza pública de infiltración. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. Desde Bruselas, el exmandatario Rafael Correa rechazó estar detrás de las protestas y pidió elecciones presidenciales adelantadas. Ha habido exceso, ¿eh? Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Las protestas estallaron por un paquete de medidas económicas, incluido el retiro de subsidios para los combustibles, lo que aumentó su precio en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Miguel Díaz-Canel es oficialmente el presidente de Cuba. Así lo designó el Parlamento de la isla. Esta formalidad era necesaria tras la modificación de la Constitución en febrero, que reorganizaba la estructura política del país y recuperaba la figura del presidente de la República, que no existía desde 1976. El presidente tiene 3 meses para designar un primer ministro que liderará el Congreso de Ministros, que hasta ahora estaba encabezado por el mismo Díaz-Canel. Nos esperan días intensos y desafiantes, pero nadie va a quitarnos la confianza en el futuro que le debemos a nuestros hijos en la patria que los padres nos ganaron de pie. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que en su país no hay cabida para el antisemitismo, un día después de que un hombre armado intentara atacar una sinagoga en Halle, a 170 kilómetros al sur de Berlín. El fiscal general alemán aseguró que el sospechoso planeaba realizar una masacre a gran escala, de acuerdo a la cantidad de explosivos que se encontraron en su vehículo. Es el principal sospechoso de los ataques en cercanías de una sinagoga al este de Alemania. El hombre transmitió en vivo su ataque y contó su intento fallido por ingresar al lugar de culto en Halle. Luego disparó en contra de un hombre y una mujer que murieron tras el atentado. Para el fiscal general de Alemania, la intención del atacante era clara. Lo que experimentamos ayer fue terrorismo. Según nuestros hallazgos, el sospechoso, Stefan B., tenía como objetivo llevar a cabo una masacre en la comunidad judía de Halle. Según nuestra información, Stefan B. quería crear un efecto mundial al filmar el ataque en vivo mediante sus comentarios durante el ataque, su manifiesto y su plan que distribuyó en Internet antes. En Halle, a 170 kilómetros al suroeste de Berlín, el líder de la comunidad judía criticó el papel de la policía. 2 cosas son muy obvias, la falta de seguridad y la falta de protección cuando reporté que había un ataque armado en la sinagoga y lo grité. Y había 80 o 100 personas, no estaba seguro, pero estaba llena. Y la policía primero me preguntó mi nombre y el nombre de la sinagoga, preguntas que en ese momento me parecieron muy estúpidas, y esa es la palabra menos ofensiva que se me ocurre. La canciller alemana insistió en que se deben usar todos los mecanismos institucionales para combatir los crímenes de odio. El odio, el racismo y el antisemitismo no tienen lugar en nuestro país y el objetivo de nuestro Estado constitucional debe ser la creación de un compromiso civil diverso. El ministro del Interior mostró su solidaridad en la sinagoga de Halle y señaló que este ataque era una vergüenza para Alemania.
Durante su visita, el funcionario afirmó que el riesgo del antisemitismo sigue siendo muy alto en Alemania. Jefes de Estado, líderes empresariales y expertos en salud se congregaron para una conferencia de 2 días en la ciudad francesa de Lyon con el objetivo de recaudar para el Fondo Global de la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria para los próximos 3 años. Más temprano hablamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, que nos entregó detalles de lo que ocurrió en este encuentro. 13.920 millones de dólares. Ese fue todo el total del dinero recaudado durante estos 2 días de reunión del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, una reunión que se llevó durante estos 2 días en la ciudad francesa de Lyon. El anuncio lo hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El tope que se había fijado para esta reunión era de alcanzar los 14.000 millones de dólares. En la mañana de este jueves, Macron había dicho que la contribución de Francia aumentaría en un 15% para los próximos 3 años y finalmente dijo en la tarde en esa ceremonia de clausura que el aporte aumentaría en un 20%, unos 60 millones de dólares más de lo ya anunciado. Ante esto, pues Bill Gates, el multimillonario estadounidense, dijo que también daría 60 millones suplementarios a los 700 que ya había anunciado que daría él a través de la fundación que tiene con su esposa. Todo este dinero pues servirá para que durante los próximos 3 años este Fondo Mundial siga trabajando y sobre todo pues con el año 2030 en mente como horizonte, pues espera que para esa entonces se puedan erradicar estas 3 enfermedades. Hay que saber que el beneficiado más grande de todos estos fondos pues es el continente africano, pues es allí donde se concentran el mayor número de pacientes con VIH y también donde el paludismo es más mortífero. Día histórico para las mujeres en Irán, pues por primera vez en 40 años pudieron ingresar a un estadio de fútbol sin restricciones. Gracias a las exigencias de la FIFA, Irán abrió la venta de 3.000 entradas femeninas que se vendieron en minutos. El equipo islámico se impuso con una goleada de 14 tantos por 0 sobre los camboyanos. Nuestra corresponsal en Teherán, Catarina Gómez, estuvo con ellas. Hoy es un gran día para Yaseman. A pesar de ser aficionada al fútbol desde pequeña, es la primera vez que podrá asistir a un estadio iraní a acompañar a su selección. Es la segunda vez que los veo, porque fui al Mundial de Rusia para verlos en un partido. Fue Irán contra Marruecos. Yaseman hace parte de alrededor de 4.000 mujeres que asistieron al partido que este jueves jugaba Irán contra Camboya. Estoy muy emocionada, extremadamente emocionada. Es la primera vez desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979 que las mujeres han podido comprar abiertamente sus tiquetes para ir a un estadio de fútbol. Después de años de exclusión, la FIFA le ha puesto como condición a Irán que si quiere participar en torneos internacionales, tiene que asegurar el acceso de las mujeres a los estadios. ¿Y qué beneficio para la selección? Pocos aficionados acompañan a su equipo con tanta pasión. Esta fiesta en el estadio sucede a pesar de la desconfianza de un sector conservador que no cree que estos espacios deportivos sean seguros para las mujeres. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que las mujeres vienen aquí. Creo que este es el primer paso para la Federación Iraní porque seguimos las reglas de la FIFA y esto hace que este sea un muy buen día para todos los iraníes, tanto para las mujeres como para los hombres. Al final, las mujeres trajeron suerte a la selección. Camboya no era un rival difícil, pero no siempre se gana 14-0 en un partido internacional. Creo que 34 años de espera para venir al estadio valieron la pena. La felicidad no podía ser mayor. Las mujeres demostraron por qué son necesarias en los estadios y esta vez Irán ganó como pocas veces antes lo había hecho. Así finalizamos esta emisión de Noticias en France 24, pero recuerden que ustedes pueden ampliar la información en nuestra página web france24.com. Allí un resumen con lo más importante del acontecer internacional y, por supuesto, especiales preparados por nuestro equipo periodístico. Por ahora terminamos, pero continúen con nosotros, quédense. Esto es France 24.